11 de la mañana, 39 minutos. Esto es PBO Radio, la radio con fe. El tema de Ucrania lo estamos enfocando desde distintas perspectivas en lo que concierne a nosotros como país. Por supuesto, los impactos económicos globales puede traernos serias consecuencias. Hemos escuchado opiniones de todo calibre para el equilibrio mundial, obviamente también en cuanto a estos matices que se presentan de respaldo a una u otra posición. En el caso de América Latina, supondríamos o suponemos siempre que Estados Unidos tiene que ser protegido porque es el faro de la libertad, la democracia. Ya lo he dicho muy temprano y anoche lo conversamos con Philip Butters en Combates. Esas son pamplinas. Aquí hay un ajedrez político de gran envergadura que hay que mirarlo primero con cierta distancia y luego examinar otros ángulos, como por ejemplo los principios de defensa y de seguridad, que hay mucha gente que suelen mezclarlos y que los meten en el mismo saco y no entendemos cómo se produce esta dinámica. Usted preste atención a nuestro próximo invitado, que lo conoce además muy bien porque es un experto, como que ha sido jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército Nacional, Juan Carlos Liendo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a desentrañar un poco esto, ¿no? Ya he dicho que hemos hablado del punto de vista energético, del punto de vista económico, del punto de vista de los equilibrios, de las potencias, este rush imperial que tienen todos. Estados Unidos, por supuesto que también lo tiene, y se aprovechó de ello el año 2008 cuando estaba con el pantalón abajo Rusia, cuando patrocinó la independencia de Kosovo, ¿no es cierto?, en los Balcanes, que es una zona muy importante para los rusos. Ok, todo eso ya lo hemos hablado, pero tú eres un experto en seguridad y me gustaría mucho examinar ese pensamiento. Bienvenido ante todo, como siempre. Muchas gracias, César, de estar contigo y de compartir unas reflexiones sobre un tema tan importante y de mucha trascendencia. Y más aún, como lo mencionábamos hace unos minutos, una perspectiva, digamos, real, concreta. Correcto. Porque las redes sociales y reportes de televisión por todos lados, en un 90% son propaganda o manipulación que te quieren llevar al fanatismo sobre eso, ¿no? Exacto. ¡Ay, qué horror! El dictador, claro que lo es una bestia. Vladimir Putin, nadie lo niega. Exacto, no hay por qué negarlo, hay que entenderlo, digamos, ¿no? Pero hay que entender, a eso vamos. Ahí vamos a ir. A ver, ¿cuál es tu enfoque entonces desde la perspectiva de estos pasos que ha dado Vladimir Putin al decidirse finalmente luego de crear todo un clima de incertidumbre a atacar Ucrania? Bueno, en forma concreta, y vamos, digamos, no es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, sino lo que se puede entender a través de la teoría y la historia. La teoría, o sea, los académicos que por muchos años han escrito y han definido los asuntos de defensa y seguridad o estudios de la guerra, ¿no? Entonces vemos acá que la dimensión de las acciones de Putin son de tal magnitud que ha paralizado la capacidad de defensa del mundo occidental. Es un tema concreto. O sea, si a mí me dicen o escucho manifestaciones de la OTAN, de países, ministros, presidentes, miembros de la OTAN o de Estados Unidos que dicen, vamos a reunirnos para tomar medidas. Entonces, como si no hubieran presagiado de que esto era un escenario tan posible. Exacto. ¿No? Entonces, claro. De hecho, la primera lectura es que han subestimado la acción de Rusia, y vamos a decirlo por qué, ¿no? Y es bien crítico, la han subestimado y han sobrepasado sus capacidades de administrar defensa para el hemisferio occidental, porque en términos políticos globales lo que se hace es, al no tener la capacidad de defensa del mundo libre, están empoderando la opción de un gobierno autoritario. Digamos, o sea, donde el respeto a la vida o a la dignidad humana como persona están subyugados a otro tipo de moral, que eso es lo que representa Putin. Bueno, y en términos concretos, César, Putin ha puesto sobre la mesa el uso de armas nucleares. Si me tocan, la respuesta va a ser histórica a todo el mundo y todos perdemos. Y ha demostrado decisión de hacerlo. O sea, miren a dónde va el mundo. O sea, en el siglo XXI, donde toda la construcción social de la realidad de estos caviares internacionales o del progresismo internacional, donde la seguridad es una construcción social a través de las narrativas, bueno, han sido borrados del mapa porque encuentran de un plumazo a un mandatario dispuesto a usar armas nucleares. Entonces, y aquí un poquito en términos de lo que se maneja al punto de vista militar, en estrategia hay un principio. El objetivo del empleo de la fuerza es proporcional a los recursos.
Quiere decir que si yo en el tablero estoy colocando las armas nucleares, el objetivo no es dos provincias, el objetivo no es Ucrania. Miren, o sea, estoy poniendo en la mesa armas nucleares porque el objetivo es el gasoducto que va a dar energía y calor a Europa, que ahorita las tarifas se han disparado a la N, y el control de la ruta de la seda. Así es. Entonces, así es. Por eso China tiene un papel importante también en eso, ¿no? Por eso, respalda a Rusia. Respalda o negocia, porque lo que está haciendo Putin es lo siguiente. La puerta de entrada a Europa, o el puente entre Asia y Europa, está bajo mi control. Yo también soy un jugador que juego, digamos. O sea, no es un asunto de Occidente o China, es un asunto de Rusia, y mi carta son armas nucleares. Correcto. Entonces, el mundo, ni las Naciones Unidas, ni los países están preparados para esta dimensión. Y eso es lo que enfrentamos, ¿no? Al irnos a un plano teórico, sabíamos, si tú lo conoces bien, que quizás se lo puedas describir para que siempre el público se ilustre, ¿no? Los pergaminos y los papeles del arte de la guerra de Sun Tzu fueron descubiertos luego de que durante muchos años Clausewitz, este famoso varón alemán, que tenía el principio de que la guerra debía llevarse hasta los extremos últimos. Exacto, que la última batalla final. La última batalla final, acá no había ningún miramiento, ninguna posibilidad. En cambio, de su perspectiva pues oriental y 500 años antes del nacimiento de Cristo, Sun Tzu, si realmente existió o no, porque también hay una polémica en saber si vivía en el arte de la guerra, te dice, no, si tú puedes evitarla, la puedes evitar. Puedes ponerle un límite. De tal manera que en el plano teórico hay estas dos bases de la cual se puede guiar. Tú dirías, Vladimir Putin ha optado por Clausewitz y más bien Occidente quiere hacerse del arte de la guerra de Sun Tzu como una de sus Biblias. A ver, muy buena la pregunta, porque permite en forma concreta decir lo siguiente. Sí, Putin utiliza los principios de Clausewitz, aunque Rusia tiene su propia doctrina, ¿no? El general Gerasimov, que es jefe de Estado Mayor ruso, hoy tiene toda una doctrina de guerra nueva interesantísima que está empleando en Ucrania, nueva, ¿no? Sería conocerla, digo. Sí, en algún momento podemos conversar aquí algo un poquito de ello, ¿no? Es muy interesante. Una doctrina para la cual Occidente no ha estado preparado para enfrentarla. Putin sigue a Clausewitz en términos de que la política, o sea, la guerra es la continuación de la política por otros medios y ha puesto sus armas nucleares. Correcto. El problema de Occidente es que ni siquiera está mirando a Sun Tzu. Está mirando la narrativa progresista de la construcción social de la paz en base a la movilización de emociones. De la cual hasta Estados Unidos se contagió torpemente. Es fatal. Toda la narrativa caviar la han asimilado ellos por unos, y sobre todo los demócratas, por unos pactos impresionantes que han tenido. Y hay que decirlo, César, después de la Segunda Guerra Mundial, la opción americana de un mundo libre, en paz, y el fin de la Guerra Fría, caramba, nos entusiasmó a todos porque teníamos la prevalencia de la democracia, la libertad individual, ¿no? Y la dignidad humana como eje de crecimiento global. Pero el desvío de ello hacia una narrativa progresista de construcción de la realidad nos ha alejado de la libertad, como el caso de Canadá. Correcto. Entonces, Estados Unidos, el mundo occidental, está debilitado en términos de concepción política y moral frente a un enemigo de características de tiranía. Correcto. Entonces, frente a un tirano no le puedes dar un taller de consensos. ¿No es cierto? O sea, a Putin no lo vas a sentar a darle un taller, o sea, ¿no? un media training de paz, exacto. Entonces, si hablamos de cuál sería la respuesta americana, entonces, obviamente que la están cambiando, pero siendo un poco sarcásticos, el Estado Mayor político de Biden diría, ¿cómo hacemos para darle un media training de paz a Putin y a su Estado Mayor? Claro. Esa sería su lógica, ¿no? Sí. Entonces, como eso es algo ilógico porque la realidad manda otra cosa, entonces, muy interesante, aquí vamos a ver el necesario empoderamiento del complejo industrial militar de los Estados Unidos. Los halcones se van a empoderar. Digamos, no hay otra opción. Entonces, la opción progresista naturalmente va a tener que ir siendo desechada. ¿Cómo ubicas a Donald Trump en esta rara para muchos norteamericanos o muchos estadounidenses postura, ¿no es cierto?, de salir casi inmediatamente sin dubitación, además,
casi en respaldo de Vladimir Putin. Todo el mundo se remonta al hecho de que lo ayudó en la campaña contra Hillary Clinton, etcétera, etcétera. Pero yo creo que va más allá de eso. Va más allá de eso. Va a encarnar a estos halcones que tú justamente estás mencionando. Exacto, porque la tarea, en términos de lo que viene, ya está diseñada, ¿no? Y lo explico en breves palabras, porque justo ayer un muy buen amigo americano me manda una foto de Trump en una urna de cristal y dice, en caso de urgencia romper, ¿no? Para que salga Trump, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que viene? En un escenario de disuasión nuclear, o sea, donde Rusia no está atacando a un aliado de la OTAN, porque si hubiese atacado a un aliado de la OTAN, claro, se hubiera desatado la madre, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí, digamos, los previos a lo que va a ser una nueva paz de Westfalia, un mundo dividido en balance de poder. Claro, claro. Ya lo anunció Estados Unidos hoy diciendo, la primera reacción va a ser sobre Centroamérica, o sea, Nicaragua y Honduras. O sea, van a cambiar de gobierno. Entonces, lo que viene es un nuevo posicionamiento de las potencias hegemónicas con sus aliados, ¿no? En términos westfalianos. ¿Qué cosa quiere decir? Que lo que divide al mundo no es la narrativa progre, sino la cantidad de armas y el dinero que tienes. Correcto. Entonces, si el Perú no tiene armas ni tiene dinero en su caja, va a ser insignificante. Leía un interesante informe que ha salido en el Universal de México el día de hoy que apunta hacia eso. Señala en concreto de que en realidad estas sanciones, entre comillas, económicas que está imponiendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, Australia, no significan absolutamente nada. Rusia tiene ya puesto su pie y sus inversiones y su dinámica, igual como ha hecho Irán, más allá de las sanciones que le pusieron a Irán, es seguir invirtiendo dinero en procesar el petróleo venezolano, por ejemplo, convertirlo en gasolina, y también en armar a Venezuela, Nicaragua, Cuba. Que como una estrategia de contención. Como una estrategia de contención. Dice, mentira, acá nos hace cosquillas, como ya está demostrado y fehacientemente, de que económicamente no se van a perjudicar. Incluso ya tienen otro código SWIFT de sistema bancario internacional. Exacto. ¿No? Y ellos ya han tomado sus alternativas. En base a la experiencia, lo que aprendieron desde el embargo norteamericano a Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Y esta conversación es muy interesante, César, como te comentaba, porque en los otros canales y medios peruanos y muchos del extranjero es cuán malo o diabólico es Putin, que se agota. Sí, pues, aquí el término es concreto, digamos, ¿no? Y vamos a ver, concreto, un aspecto importante al punto de vista de defensa y seguridad nacional del Perú. La flota de helicópteros y aviones de transporte peruanos se va a quedar, de hecho, sin repuestos. O sea, la vertiente rusa de la defensa nacional peruana, en términos geopolíticos, va a quedar obsoleta en 6 meses. Entonces, ¿cómo reemplazamos los helicópteros? La aviación del ejército es el principal brazo de acción, de proyección de fuerza militar para desastres naturales, emergencias, terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, la recomposición de la flota de helicópteros y de aviones de transporte es el primer impacto en términos de seguridad militar. Y después también la flota de aviones de combate. Claro. Entonces, este cambio, esta nueva situación de reordenamiento mundial implica tener bien en claro cuáles son las consecuencias geoeconómicas, geopolíticas y en términos concretos sobre nuestra seguridad nacional. Nos permite entender mejor el pronunciamiento de nuestro representante en la misión ante la ONU, Manuel Rodríguez Cuadros, cuando en las redes ha sido súper criticado el embajador Rodríguez Cuadros porque él habla de que mirábamos con preocupación la evolución de los acontecimientos, que no había una condena explícita hacia Rusia. ¿Cómo vamos a condenar a Rusia, por Dios, si tenemos la matriz todavía de nuestro armamento basado en la industria rusa? Pero y al mismo tiempo, al mismo tiempo tienes tú una declaración del canciller Rodríguez Cuadros en la ONU, otra del presidente y otra del canciller. Oye, ¿qué te pareció? Y otra de Cerrón. Sí, hoy día ha dicho una barbaridad, me parece, porque he estado revisando y así lo están considerando expertos, la ex ministra Nuria Espar de Defensa. El presidente anunció que va a enviar un avión, dice, a rescatar a los 300 peruanos que están en Ucrania. ¿Tiene autonomía de vuelo, tú que conoces de estas cosas, un avión? ¿En dónde se estacionaría? ¿Va a ir a Kiev? ¿A dónde podría? No llego a entender a estas alturas del día. De repente el presidente Castillo es más inteligente que yo, pero tú explícame, ¿es posible eso? Realmente es desesperante, porque mira, no solamente declaraciones, sino que se proyectan en forma de poder sobre lo que conversamos, ¿no? ¿Cómo es posible que está pensando esto? Entonces,
enviar un avión a una zona de guerra donde las Fuerzas Armadas rusas han tomado todos los aeródromos, están en términos de guerra, para establecer el control demográfico, político, económico de la región en acción humanitaria en medio de una guerra, es lo más insensato que hay. Es solamente demuestra que no tienen qué cosa decir. No tiene qué decir, no es un demagogo, pero completo. No entienden la naturaleza, la dimensión del problema, el impacto nacional o regional. O sea, no tienen idea de lo que hablan y hablan lo primero que se les ocurre. Tenemos una política nacional hecha a base de narradores, o sea, de personas especializadas en crear narrativa. No es cómo administro el poder en el Perú, sino qué mensaje doy a la prensa. Y hemos visto, ¿no? El responsable de la prensa de Palacio, un muchacho de 20 y tantos años. Sí. ¿Ahora quién será? Entonces, un problema como el de Ucrania, que se proyecta sobre la región en el Perú, nos vuelve a desnudar la orfandad política y de liderazgo nacional. ¿Qué es lo predecible de esta guerra en cuanto a impactos, Juan Carlos? Bueno, de inmediato y en términos históricos, como digo, regresamos a las épocas de la Guerra Fría. Es más, el primer ministro chino ha dicho a Rusia que se deje actuar con prácticas de Guerra Fría porque estamos en el tablero de la disuasión nuclear. Entonces, bajo ese condicionamiento que son las armas nucleares, entonces lo que se viene es una división geográfica de intereses con nuevos sistemas económicos y comerciales. Eso es de inmediato. O sea, las relaciones comerciales entre Occidente y Oriente o Asia no van a ser las mismas. Se están reconfigurando ahora mismo, por este acto tan contundente de Rusia. Eso es lo que se viene, digamos, ¿no? Entonces, países como el Perú, que tienen diversificado su comercio y sus relaciones políticas y diplomáticas con las potencias, porque son potencias, requieren más que nunca de hombres expertos y preparados, no lo que estamos viendo que tenemos en cartera. Yo lo que veo con preocupación es ese ángulo también de alentar los separatismos, ¿no? Es decir, cuando tú dices, como estamos viendo en Chile, ya lo practica Bolivia, ¿no? Somos un Estado plurinacional, ¿no es cierto? El primer paso para de repente autonomizar determinadas zonas y darle esa sensación a la gente, sí, pues yo nunca me sentí boliviano, yo nunca me sentí chileno porque soy mapuche, yo nunca me sentí peruano porque soy del Ande más inhóspito que puede haber en nuestra región. Pero curiosamente esa narrativa viene del lado occidental, de los progresistas. Sí, así están jugando para el otro lado. Exacto. Entonces, en este tablero, y muy bien que lo has tocado, César, en este tablero también van a estar en juego esas dinámicas de influencia. Entonces, el tema del tema plurinacional, como en el caso de Chile, digamos, claro, o en el caso Aymara, digamos, son cartas de juego bajo influencia política del sistema cubano, lo manejan, que está aliado con Rusia. Correcto. Pero la narrativa la crean los progresistas occidentales, o sea, los caviares. Sí, están jugando para el enemigo. Así es. ¿No? Tanto es así que el nuevo presidente chileno Boric ya ha declarado directamente su posición contra Rusia, porque de lo contrario su país, Chile, se desarma. El separatismo plurinacional chileno está a punto de resquebrajar la unidad política de Chile, y eso puede tener un efecto dominó. Entonces, frente a ello, la única solución que demuestra, soy categórico, o sea, mesas de diálogo, talleres no solucionan el problema. Tienes que reconfigurar el sistema de seguridad y defensa nacional, reconfigurarlo, y asimismo manejar en forma seria y profesional en los temas de seguridad ciudadana, no lo que estamos viendo a la fecha, digamos. O sea, personas, organizaciones incapaces no pueden generar nada bueno. Se requiere una reconfiguración total frente a los riesgos, no solo del separatismo, sino del incremento del crimen organizado que acompañan a todos estos procesos. Mira toda la implicancia que tiene. Yo, como periodista de opinión política, Juan Carlos, desde los 23, 24 años, comencé a ser convocado por estos operadores políticos que venían de la Embajada de los Estados Unidos. Yo recuerdo mucho a Bob Felder, por ejemplo, que siendo una persona mayor puso, ¿no es cierto?, una dedicación especial en ver lo que yo escribía, me invitó a almorzar. Había una pluralidad, porque ellos, mira, era la época de Ronald Reagan, ¿no? Era claro, en los tiempos de Ronald Reagan, pero observaban, ¿no? Y yo me sentía siempre como hasta John Hamilton, que también fue consejero político antes de ser embajador, cuando cae Fujimori en el año 2000,
también tenía yo una relación muy horizontal, no de sobonería. A mí no me gusta sobar ni a Rusia ni a Estados Unidos tampoco, no los considero faros de nada. Pero de repente con el tiempo yo me he dado cuenta, la última vez cuando se fue mi amigo Lorenz, que se fue a Chile, que también era consejero económico y político de los Estados Unidos, de repente 90% de quienes estaban en la embajada de los Estados Unidos eran caviares. Algunos amigos míos, pero yo dije, oye, ¿en qué mundo estoy? 90%. Además, me miraban a mí más bien como un ave rara. ¿Qué hace Campos acá? ¿Qué hace Campos acá? Un poco más me miraban, hola, qué sorpresa de verte aquí. De ahí nunca más. Y yo por eso escribí un artículo que puse cojugringos. Así como hay cojudignos, hay cojugringos. Porque hay que ser realmente tontos para haber admitido una agenda absolutamente contraria a sus principios y valores. A ver, te comprendo totalmente, porque a mí el ejército me envió 3 años a Estados Unidos. O sea, yo he estado trabajando con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por 3 años, no es poco. Entonces, he trabajado, hemos hecho trabajo juntos dentro de lo que es la cooperación de seguridad. Entonces, entiendo y conozco muy bien el carácter militar de ellos. Entonces, coincido contigo. La infiltración ideológica en las decisiones políticas de la seguridad de Estados Unidos han sido perjudiciales para el poder americano. Yo te digo, encantado de trabajar con profesionales, claro, con soldados de primera. Y coincido, trabajas como hermano, o sea, hay un mutuo respeto de capacidades. Lo único que uno pide. Exacto. Nada más. Pero cuando entra la parte ideológica, entonces ahí, como dices, eres el ave rara, ¿no? Lo singular que hoy en día es, a ver, hay una cosa muy cierta en los americanos, ¿no? Que un dicho que a algunos no les gusta, ¿no? Que recién se dan cuenta del problema cuando lo tienen encima. Sí. Pero tienen una capacidad impresionante de sobreponerse, siempre y cuando tengan como referencia sus valores fundacionales, que son la dignidad humana, el amor a la patria, el respeto a las mujeres, a los niños. El principio de la ley, por eso es que tienen como edificio más grande la cúpula del Capitolio. Pero eso ha sido reemplazado por ideología. Y todo ha sido reemplazado por ideología. Entonces, si Estados Unidos se deja dominar por una ideología absurda y deja sus valores, todos vamos a estar en problemas. Todos vamos a estar en problemas. Por supuesto que sí. Juan Carlos Liendo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, siempre un gusto conversar contigo, que creo que hemos abordado un ángulo con bastante riqueza, digamos, claro, que brindar de conocimiento además a nuestros oyentes y televidentes. Acá, para que no nos pongamos la bandera porque tenemos que ponerla, porque somos muy cercanos a los Estados Unidos y a la democracia y a los principios y valores que, como tú bien has señalado y has demostrado, han extraviado. Exacto. Allá los gringos que recuperen, ojalá lo recuperen. Yo creo que lo van en su momento. A mí me interesa un comino, ser un sobón de la embajada americana. Bien tiene razón Vladimir Cerrón en eso, cuando dice, oye, los caviares piensan en USAID y nada más, y USAID destina todos los recursos a sus ONG, ¿para qué? Para que al final le claven el puñal en la espalda como buenos traidores que son. Mira, si yo tengo la experiencia de haber trabajado en los Estados Unidos y compartido trabajo militar con ellos, lo que tengo en mente y de retorno en forma muy clara es el valor de la libertad, de la dignidad humana, de la democracia, por sobre la ideología. Totalmente. Ojalá que la recuperen. Juan Carlos Liendo, muchísimas gracias. Estaremos conversando en una próxima oportunidad. Los impactos en la economía nacional de los conflictos entre Rusia y Ucrania. ¿Qué dice el dólar?